Estimados, muy buenas noches, estimados aprendices. Nuevamente estamos hoy conectados en la formación virtual tecnológica, ¿sí? En el área del tecnólogo en desarrollo multimedia y web. Nosotros hacemos parte de una competencia transversal que está relacionada con las ciencias enfocada a la física. Nuestra competencia se llama aplicación de conocimientos de las ciencias naturales de acuerdo con el contexto productivo y social, ¿sí? Esta competencia será alcanzada con la evaluación de 4 resultados de aprendizaje que les va a permitir continuar y avanzar en su proceso formativo, ¿de acuerdo? Esta competencia en cuanto a actividades, se reconocen 4 actividades de proyecto. Nosotros hacemos parte como de la fase de planeación. La actividad 3.2 está enmarcada en nuestra competencia, la guía de aprendizaje número 3. Y a partir de los ítems GA 3, 22, 02, 01, 501, a partir de esas se desprenden las actividades y las evidencias. En total tenemos 5 evidencias que vamos a desarrollar durante todo el mes de julio, ¿sí? Nosotros empezamos a trabajar desde el 1 de julio realmente y estaremos acompañándolos o estaré aquí con ustedes acompañándolos en este proceso formativo hasta el día 29 de julio, ¿sí? Las actividades están abiertas en este momento, todas las actividades están abiertas. Sin embargo, nosotros organizamos un pequeño cronograma que se ajusta solamente al tiempo de nuestra fase, ¿sí? Entonces, si se han dado cuenta, están subiendo anuncios donde les invitamos a que, digamos que se transcurren unos días para que ustedes tengan el tiempo de desarrollar la actividad 1, la actividad 2, la actividad 3 y la actividad 4, ¿sí? Simplemente respondiendo como a una organización interna, como una organización bien estructurada, para que ustedes también sepan que estas sesiones sincrónicas también buscan que presentemos evidencia para que ustedes sepan cómo se debe desarrollar, por dónde se debe encargar, cuáles son los elementos que pueden tener para irla construyendo, ¿sí? Entonces, eso. Entonces, en total, yo les decía que son 5 evidencias que se desprenden en 4 resultados de aprendizaje, o sea, están ligadas a 4 resultados. La primera evidencia es el desarrollo de un cuestionario. El cuestionario lo estuvimos presentando en la sesión sincrónica pasada, pero no importa, podemos hablarlo nuevamente. Vamos a ver ahora también, cuando entremos a la plataforma, vamos a ver cómo va la presentación y invitarlos a que ojalá hoy mismo puedan aplicar el test sin miedo de fallar, porque van a tener varias oportunidades, varios intentos. Van a tener hasta 5 intentos para poder sacar el puntaje que deba ser superior a 70. Las personas que ya se han presentado han sacado buenos puntajes, ¿sí? Ya han logrado sacar puntajes por arriba de 70, por ahí no, nada más, creo que hay un puntaje bajo, pero como les decía, vuelvan a aplicar el test. El test está abierto, tiene 10 preguntas, está abierto durante 60 minutos, o sea que tienen tiempo suficiente para poder ir revisando, estudiando, y el componente formativo es el componente ciencia, la ciencia de las cosas. Ese es el nombre de nuestro componente formativo, y pues ahorita nuevamente les recuerdo en dónde lo pueden encontrar. Bueno, hay un aprendiz que acaba de llegar, creo que se reconoce como Mateo, entonces no lo conozco, me gustaría tener la oportunidad de escucharlo, de que nos cuente un poquito desde qué región se está conectando. No sé si Mateo nos está escuchando o si de pronto no puede escuchar, escribir, no tiene audio, pero nos puede escribir en el chat, súper. Ay, qué pena, ahí ya estoy leyendo los chats. Sí, claro, aquí hace rato se acercó mi hijo haciendo garabatos. Esos son los gajes del oficio, muchachos.
Bueno, entonces Mateo no lo conozco, ojalá sí más adelante tiene el momento para poder hablar a través del micrófono, queremos o poderlos escuchar el día de hoy, ¿listo? Entonces vamos a continuar. Entonces, la sesión pasada hablábamos de que la primera evidencia es un cuestionario, se reconoce como la actividad A1EB01, cuestionario en línea. La actividad número 2 es la presentación o la elaboración de un video expositivo, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hablar un poco el día de hoy para aclarar, para ampliar todos los elementos que ustedes necesitan saber para construir este video, ¿sí? Es un video muy sencillo, obviamente pues está ligado como al contexto de la formación, ustedes que se están preparando, futuros tecnólogos en desarrollo multimedia web, entonces van a empezar a generar sus primeros ejercicios de grabaciones, producciones audiovisuales, que seguramente en otras competencias ya lo han hecho, ¿no? Por eso, pero en esta competencia pues también es importante que lo hagan y que cada vez que avancen las competencias, cada vez que avancen las fases, pues ustedes puedan fortalecerse más, entregar productos de mejor calidad, y esa es la invitación que queremos realizar también en digamos, de forma general. ¿Listo? Bueno, entonces hoy vamos a hablar un poquito de la segunda evidencia. Vamos a desconectar la pantalla para poder compartirles. Voy a desconectar la cámara para compartirles la pantalla y poderles ir orientando frente a a lo que concierne la sesión del día de hoy. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, vamos a compartir pantalla. Bueno, entonces vamos a entrar a la plataforma. Creo que tengo que volver a actualizar. Entonces, ¿están viendo la pantalla? Sí, señora. Señora. Muchas gracias, mi amor. Entonces voy a ingresar con mis datos. Cada uno también tiene sus propios credenciales, los mismos que utilizamos en la plataforma Sofía Plus. Esas son las mismas que nos permiten para acceder a Sayuna. Bueno, entonces aquí estamos. Nosotros hacemos parte de esta ficha, la 318-6047. Y bueno, vamos a hacer, lo primero que quiero ver es como invitarlos a que todos participen en la primera evidencia, que es la elaboración de un cuestionario en línea. Sé que hay aprendices que han avanzado muy rápidamente, les ha ido muy bien. Y la invitación es a los que no lo han hecho, que saquen un tiempo, que se sientan tranquilos, confiados de que también pueden lograr sacar adelante esta actividad. Bueno, entonces estamos acá, hacemos parte de la fase 2 de planeación. Vamos a ver entonces el cuestionario. Este es el cuestionario que está aquí. Guía de aprendizaje 3, actividad de aprendizaje GA 3-2202-01-501. ¿Listo? Entonces vamos a ver los intentos. Bueno, hay 9 intentos. Quiere decir que no, pues, pueden ser 9 personas o pueden ser menos que han intentado varias veces. Bueno, entonces, ¿quiénes les ha ido súper bien? A Karen Lisset, les fue muy bien. A Diana Catalina también, muy bien, el puntaje es suficiente para aprobar. A Miguel Ángel Chavarro Chamorro también.
un puntaje muy sobresaliente. A Jennifer Alexandra Velandia también tiene un puntaje muy sobresaliente. A Juan Carlos Gilenao también sacó uno de los puntajes máximos. A Juan Carlos, bueno, Juan Carlos Gil, fíjense que lo hizo 2 veces y la segunda, el sistema le va a guardar el puntaje más alto. ¿Listo? Entonces, muy bien por Juan Carlos. Carlos Alberto Peñaranda también sacó un excelente puntaje. Damaris Valera Montoya, un puntaje también excelente. Miguel Ángel Chavarro, bueno, Miguel Ángel hizo un primer intento, no la completó, pero cuando ya lo volvió a hacer, le fue excelente. ¿Listo? Entonces, muy bien, muchachos, la invitación es esta, mis queridos aprendices. Ustedes acá en la opción cuestionario ya pueden entrar a diligenciar sus preguntas. Son solo 10 preguntas y son preguntas de selección múltiple. Sí hay unas pocas donde hay que hacer unos pequeños cálculos, recordar algunas ecuaciones básicas en la física, ¿sí? Que fuerza es igual a masa por aceleración, que cómo determinamos, por ejemplo, la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Recordar algunas ecuaciones generales que se ven en las ciencias, en la física, en la parte de fundamentos de física, para que puedan aplicar y avanzar rápidamente. Entonces, esto es lo que tiene que ver con el cuestionario. Ahora vamos a ver la guía de aprendizaje. Vamos a ver la guía de aprendizaje, que es esta. Y fíjense, bueno, entramos ahora a la actividad de aprendizaje A3 2202 501 A2, interpretar y explicar los cambios físicos de los cuerpos según las teorías y las leyes y principios. Entonces dice, esta actividad se centra en interpretar y explicar diferentes clases de medidas, gráficas, ecuaciones que puedan describir cambios físicos recurrentes en los cuerpos según las teorías de las leyes y principios. ¿Qué van a desarrollar? Bueno, para desarrollar esta actividad es importante hacer lectura y análisis del material de formación, componente formativo, la ciencia de las cosas. A continuación, entonces, se describe cuál es la evidencia que ustedes van a construir. La evidencia se llama video expositivo sobre experimento de aplicación, ¿sí? En total ustedes deben construir 2 videos expositivos. El primero es ahorita, en esta actividad de aprendizaje, y el segundo lo van a construir al final, ¿sí? Bueno, entonces, ¿de qué se trata? Dice, esta evidencia se centra en interpretar y explicar de manera clara las diferentes clases de medidas, gráficas y ecuaciones que describen los cambios físicos recurrentes en los cuerpos según las teorías, las leyes y los principios. Para su desarrollo es importante la lectura y el análisis del componente formativo, la ciencia de las cosas. Con ello se espera evidenciar la importancia del conocimiento de las ciencias naturales y sus aportes aplicados al contexto productivo. En cuanto a la estrategia didáctica de aprendizaje, a través de la experimentación, deberán presentar un video donde demostrará una de las 3 leyes de Newton, con un experimento donde presenten la ley, su aplicación en el contexto productivo social y su influencia en los procesos tecnológicos, avances actuales o próximos, ¿sí? Bueno, entonces aquí, déjenme revisar. Aquí entonces, ¿cómo vamos a trabajar o de qué se trata lo que vamos a construir? Listo. Lo que pasa es que quiero compartirles a ustedes información que les puede servir directamente para ir a la construcción de lo que deben hacer en esta evidencia. Entonces, un segundito. Entonces, bueno, ya les voy a proyectar como unos videos de apoyo, ¿listo? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a trabajar o vamos a recordar cuáles son las leyes de Newton, ¿sí? Entonces, estamos entrando entonces a la rama de la dinámica que habla sobre el movimiento, ¿sí? Y Isaac Newton, en su momento, él planteó unas leyes que tienen que ver con el movimiento.
Recordando qué es el movimiento, que el movimiento es el desplazamiento que tienen los cuerpos en un espacio frente a otro cuerpo, pero que también debe ser relativo y depende de la posición del observador, ¿sí? Entonces hay dos elementos importantes cuando hablamos de movimiento. Hablamos de la fuerza y hablamos de la masa de un cuerpo. ¿Qué es la fuerza? Es una acción que tiene un cuerpo sobre el otro, y la masa es la magnitud que tiene o que mide la cantidad de la materia que tiene un cuerpo. Estos dos conceptos, estas dos variables son importantes a la hora de entrar a estudiar las 3 leyes de Newton. El video que ustedes van a construir es presentando de manera sencilla, desde su mismo, puede ser desde su misma residencia, desde su mismo lugar de trabajo, un experimento sencillo donde demuestre una de las 3 leyes. No es necesario que deba elaborar o generar o idearse las 3. Es una de las 3, por eso acá lo dice claramente, que demostrará una de las 3 leyes de Newton con un experimento donde se presente la ley, ¿sí? Pero además de eso, ¿qué queremos o qué queremos de ustedes? Que sean, primero que sean videos originales, ¿sí? O sea, que no sea copiado un video y lo comparta. Que usted se tome el trabajo de hacer el ejercicio para entender y aprender esta parte de este proceso, ¿sí? Entonces dice que debe acompañar con imágenes reales. Entonces, como usted va a hacer un experimento, entonces pues debe haber un escenario real en su lugar de trabajo, en su vivienda, ¿sí? En un espacio donde ustedes puedan ordenar sobre una mesa para poder hacer como la demostración y hablar un poco sobre lo que quiere presentar a través de él, ¿sí? Un segundito, creo que hay una persona en curso. Sí, Cristian. Listo. Entonces, bienvenido, Cristian. El video expositivo que hace parte de la evidencia número 2 que estamos hablando y abordando esta sesión sincrónica, dice que puede estar entre los 3 a 7 minutos, ¿sí? Entonces tampoco es algo tan complejo, tan elaborado. Lo importante es que sea sencillo y claro y que usted sepa de qué ley está hablando, ¿sí? Ser creativos, ser dinámicos, ser innovadores, que es regla general para los tecnólogos que se están formando precisamente en este tipo de modalidad, en la parte de desarrollo multimedia y manejo de web, ¿sí? Entonces, recordar siempre eso, mis queridos aprendices. La idea es que ustedes luego suban ese video, lo van a subir a YouTube, ¿sí? Yo me imagino que ustedes ya, digamos, con este proceso han tenido la necesidad de crear un canal. Bueno, entonces sí es importante que lo vayan haciendo ya sea para esta competencia y para las demás que se vayan a trabajar en con el desarrollo de esta formación tecnológica de forma virtual para que también vaya quedando como la evidencia, el soporte por parte de ustedes. Entonces ustedes suben el video a una cuenta de YouTube, preferiblemente a la de ustedes o si no, pues a la de alguna persona que le pueda apoyar y luego compartir la URL donde subió el video para poderlo observar y poderle retroalimentar y finalmente calificar, ¿sí? Entonces, estos como que son los elementos importantes que debemos recordar, comprender, entender el día de hoy para saber pues cuál es la siguiente actividad que vamos a desarrollar, que es el video expositivo. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a revisar acá unos conceptos. Entonces, como tenemos que ver con el tema de las leyes de Newton, ¿sí? Voy a usar con el permiso de esta página, ¿sí? Si gusta, se las comparto también por el grupo para que puedan ustedes hacer lectura. Es una página donde explica de forma sencilla, puntual, desde el nivel bachillerato, sobre las diferentes leyes de movimiento de Newton, ¿sí? Entonces hablaban de la primera ley de Newton, la ley de movimiento de Newton. Dice, la primera ley de movimiento de Newton establece que los objetos continuarán lo que están haciendo, ya sea para quedarse quietos o en movimiento, a menos que una fuerza actúe sobre ellos, ¿sí? Entonces, en esto consiste esta primera ley. También se conoce como la ley de la inercia, ¿sí? Dice, si una pelota está quieta en el césped, ella va a seguir estando quieta a menos de que se le imprima una fuerza, o sea, que se le den una patada, un golpe, ¿sí?
con el pie y haga que esa pelota pues se desplace, se mueva. Del mismo modo, si un objeto está en movimiento, como por ejemplo una roca que está moviéndose a través de una pendiente, ella va a continuar moviéndose a menos de que sea interrumpida por una fuerza como una colisión contra un árbol, ¿sí? Que hay un choque de la energía que lleva esa piedra. Entonces, en este consiste la primera ley de Newton, pero también me gustaría invitarlos a que revisemos un video que estaba aquí puesto en el material de la sesión. Entonces, aquí el problema que quizás se pueda tener, mis queridos aprendices, sea con el tema del audio. ¿Listo? Jorge Armando, ¿su merced está levantando la mano o se le activó de pronto en el momento? Porque si desea, podemos hasta generar la pregunta. No, profe, buenas noches, sí señora, estaba esperando que viniera la palabra. Sí, claro, dígame, Jorge. Mi pregunta era, no hay necesidad no se puede enviar también el video, ¿cierto? O sea, puede ser la URL del video, ¿cierto? ¿O hay necesidad de subir el video a YouTube o alguna plataforma? Bueno, Jorge, frente a tu pregunta, yo puedo ser lapsa en ese caso. O sea, que les pueda aceptar que ustedes envíen el video, ¿sí? No hay ningún problema. Yo puedo aceptar que ustedes, si el video es corto, si el video no es tan pesado y permite subirlo, usted está en un sitio donde tenga buena banda para hacerlo, listo, lo pueden hacer, ¿sí? O si lo quieren subir a una cuenta de YouTube y compartirme el link para poder observar, también está bien. En eso les voy a permitir que lo puedan hacer como mejor les quede fácil, ¿sí? Lo importante es que de alguna manera ustedes puedan hacer llegar el ejercicio que construyeron, ¿sí? El tiempo que se dedicaron para hacer su video y lo puedan compartir para que yo tenga ya los elementos de poderlos retroalimentar y poderles dar la calificación que merecen por hacer ese gran esfuerzo. ¿Listo? ¿Listo, Jorge? Listo, ¿Aclarado? listo, muchas gracias. Vale, listo. Entonces vamos a seguir acá. Bueno, entonces les iba a decir que correr esto y quiero escuchar o quiero saber si ustedes están escuchando al menos un poquito de audio. ¿Están escuchando? No, señora. ¿No? ¿No están escuchando? No, señora, no. No, señora, yo no, la verdad. Vale, listo. Bueno, es algo aquí que no. No, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a compartir el link para que vea el video o en este caso sí no puedo porque, bueno, no lo he buscado directamente en YouTube, aunque acá dice compartir, sí, claro, sí se puede. A ver, vamos a compartirlo acá por el grupo. No me deja. De pronto si alguno sabe compartir. No. Creo que ya lo puedo. Listo. Entonces voy a compartirles el link para que ustedes vean el video mejor. Probemos así, ¿sí? Probemos un momentico para que ustedes vean el link y vamos a empezar a conceptualizar unos elementos importantes que tienen que ver con esta actividad, que tiene que ver con las teorías y con las leyes que creó Newton en su momento. ¿Les parece? Entonces vamos a dejar 5 minutos para que ustedes intenten correr el video. Mientras tanto, yo también lo voy a poner a correr, aunque el mío no va a tener audio, solamente van a tener imagen. Listo.
Bueno, espero unos minutos para que ustedes también puedan observar este material, ¿sí? Bueno, chicos, yo creería que es posible que ya hayan logrado escuchar el video que estaba cargado en la plataforma, que les compartí aquí el link. Sí, señora. Bueno, gracias. Listo, entonces ahora hago la pregunta, bueno, ¿qué elementos destacamos? ¿Qué datos importantes resaltamos del video que acabamos de ver? ¿Qué es lo que le llamó la atención o les recordó de pronto? Pueden escribir, pueden aprender, abrir micrófonos, como deseen. El movimiento que genera algún objeto, profe, compañeros. Sí, entonces aquí estábamos recordando, o aquí nos hace una introducción a lo que son las teorías y las leyes de Newton. Nos hablan de la ley universal de la gravitación de Newton y hablan de la primera ley. Aquí solamente nos citan la primera ley, que se conoce como la ley de inercia, ¿sí? También es conocida. Entonces nos dice que todo cuerpo conserva su estado en reposo o en movimiento uniforme rectilíneo, sin ninguna fuerza interviene en él para cambiar su estado. Los objetos van a continuar lo que están haciendo, ya sea quietos o ya sean en movimiento, ¿sí? Uno de los ejemplos que habíamos hablado que habíamos tocado en la página anterior es que, por ejemplo, una pelota que está quieta sobre un prado, se va a quedar quieta, a menos de que esa pelota reciba una patada, un golpe que haga que tenga un desplazamiento, un movimiento. Lo mismo vamos a ver acá otros ejemplos de la primera ley de Newton, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este muchacho viene en una bicicleta, ¿cierto? Él viene con un movimiento, movimiento uniformemente, ¿sí? Un movimiento uniforme, un movimiento rectilíneo, pero en el camino se dio cuenta que había un animal. Entonces, él por no golpearlo, él lo que hace es frenar en seco y él sale disparado, sale volando, como lo podemos observar ahí en la primera imagen. ¿Esto a qué se debe? A que él venía en un movimiento, si él conservaba un movimiento, y al generar ese cambio, pues la bicicleta va a parar, pero el movimiento lo sigue conservando él, y él es el que se va a desplazar y al final pues va a tener un golpe. Entonces dice, al frenar la bicicleta, el cuerpo del niño sale disparado debido a la inercia, por lo que tiende a continuar el movimiento, ¿sí? El movimiento sigue continuo. Miremos el segundo ejemplo. Entonces está un señor en un caballo, pero el señor se va hacia atrás. ¿Qué pasa? Pues el caballo en este caso estaba en reposo, él estaba quieto y el señor estaba encima del caballo. El caballo de un momento a otro inicia un trote, arranca a correr, mejor dicho. Y en ese arranca a correr, pues, cuando lo hace de una manera acelerada, ¿cierto? No es uniforme, no es constante, entonces el jinete puede, si no está tan bien asegurado, pues o se impulsa para atrás o se puede caer en el peor de los casos. Dice, la inercia hace que el cuerpo de la persona conserve la posición que tenía aunque el caballo se esté poniendo en movimiento, ¿sí? Y en ese momento la posición o la inercia que tenía el señor era sin movimiento. Listo, entonces recordamos acá que es la primera ley de Newton, sigamos hablando un poquito. Cuando se lanza la pelota, esta tiende a continuar en movimiento por inercia, es necesario aplicar una fuerza para detenerlo. Entonces acá vemos a dos jugadores, el jugador aplica una fuerza con el pie para poder detener el balón en este caso, ¿sí? Aplicando la primera ley de Newton. Recordemos también que en la primera ley de Newton se puede considerar como una síntesis de muchas de las ideas que también desarrolló Galileo con respecto a la inercia, por lo que también se le llama la ley de inercia. Todo objeto
se mantiene en su estado de reposo o en su estado de movimiento rectilíneo uniforme si la resultante de las fuerzas que actúan sobre él es cero. Esta primera ley es válida cuando se trata de sistemas de referencia inercial en el que no hay aceleración, es decir, que está en reposo o bien se mueve a una velocidad constante. También este tema es importante, cuando las velocidades no son constantes, ¿sí? Viene, acelera, desacelera, pues aquí ya se rompería y no se podría considerar como la primera ley de Newton. Los sistemas de referencia que se mueven con velocidad uniforme, unos con respecto a otros, se llaman inerciales, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos otro caso. El cinturón de seguridad protege a la persona para salir disparado hacia el frente contra el parabrisas en caso de frenar bruscamente o chocar. O sea, ¿qué pasa? El mismo ejemplo del niño que iba en bicicleta y sale disparado, ¿cierto? Es lo mismo y pues gracias, digamos, a esos desarrollos de la física, se utilizaron o se utilizaron sí en su momento, porque esto ya existe, para poder prevenir situaciones a futuro. Entonces, uno de los sistemas que se ingenian es generar o crear los cinturones de seguridad para precisamente proteger a la persona en caso de que el carro que estaba en un movimiento rectilíneo tenga un cambio, o sea, pare, entonces la persona no vaya a salir disparada y vaya a tener un posible accidente, ¿sí? Entonces, esto hace parte como de cómo la industria empieza a utilizar estas leyes que desarrollaron los científicos en su momento. Bueno, acá también tenemos otro ejemplo. Ahora vamos a hablar de la segunda ley de Newton, pero quiero como que lo revisemos acá primero, ¿sí? La segunda ley de Newton, ¿por qué estamos hablando de las leyes de Newton? Porque son elementos fundamentales para que ustedes sean creativos, saquen las ideas que mejor les parezca, para que puedan diseñar su propio video, ¿sí? Voy a explicar ahorita de qué se trata cada ley, recordar algunos conceptos y les voy a mostrar unos videos. Hoy encontré un video de un aprendiz de otra formación donde tenía que hacer precisamente este tipo de ejercicio. Entonces, para que ustedes vean como un modelo a seguir y hacerlo muchísimo mejor del video que encontré para ejemplificar cómo se debe desarrollar esta parte de la evidencia. ¿Listo? Bueno, ahora hablamos de la segunda ley de Newton o la segunda ley del movimiento de Newton. La segunda ley establece que se requiere más fuerza para mover un objeto más pesado a la misma distancia que un objeto que sea más liviano o más ligero, ¿sí? Imagina que hay dos niños en un columpio. Uno de esos niños tiene 3 añitos y pesa 35 libras, ¿sí? El otro niño, mientras tanto, tiene 8 años y está pesando 70 libras. Dice, si su madre los va a empujar con la misma fuerza, ¿qué puede pasar? Puede pasar que aplicando o cumpliendo la segunda ley del movimiento, el niño mayor, el niño de 8 años, que es más pesado, no va a llegar a moverse tan alto como puede hacerlo el niño más liviano. Para que el niño más pesado llegue tan alto como el niño más liviano, entonces la madre tendría que empujarlo con más fuerza para lograr entonces que que tengan esas equivalencias en cuanto a movimiento, ¿sí? Bueno, aquí unos conceptos y unos ejemplos de la segunda ley de Newton, ¿sí? Acá hay un ejemplo del carrito. Vamos a tener aquí esta primera lectura. La segunda ley de Newton se refiere a los cambios en la magnitud de la velocidad de un objeto al recibir la fuerza. El cambio en la velocidad de un objeto realizado en la unidad de tiempo recibe el nombre de la aceleración. La aceleración también significa que el objeto en movimiento cambia de dirección independientemente de que la magnitud de la velocidad pueda cambiar o pueda permanecer en un momento constante. La magnitud de la aceleración de un objeto puede variar al aplicarle una fuerza. Por ejemplo, si un coche de juguete se le da un golpe leve, ¿sí? Suavecito, y después uno más fuerte, se obtendrá una mayor magnitud de aceleración en este último, ¿sí? Porque la fuerza que le imprimió hace que la aceleración sea mayor.
Y esto pues vamos a encontrarlo porque pues tiene una relación con la fuerza y con la masa del objeto. ¿Listo? Sigamos. Sigamos revisando acá unos conceptos importantes. Bueno, que existe un coeficiente, una constante. La segunda ley de Newton también se reconoce como fuerza sobre aceleración. Es un valor, es una valor constante. Aquí también esto es importante. La segunda ley de Newton también relaciona la aceleración con la masa de objeto. Entonces, la aceleración es igual a su fuerza sobre la masa. Cuando la fuerza aplicada es constante, la magnitud de la aceleración de un objeto es inversamente proporcional a su masa. Entonces, matemáticamente se expresa de esta forma. La A indica la aceleración, ¿sí? Este símbolo significa inversamente proporcional de 1 sobre m. Entonces, quiere decir que a mayor aceleración, menor será la masa. Y por el contrario, si a mayor masa, menor va a ser su aceleración, ¿sí? Acá está diciéndolo. Es decir, a mayor masa del objeto se produce una menor magnitud de aceleración en él y viceversa. Entonces, por ejemplo, ponemos a dos niños, el caso de los niños en el columpio, ¿sí? El niño mayor tenía más masa, el niño menor tenía menos masa. Se le imprime la misma fuerza, la misma aceleración. Entonces, ¿quién va a tener un mayor movimiento o un desplazamiento más fuerte? El niño más liviano, porque es una relación inversamente proporcional. ¿Listo? Bueno, entonces esta es la ley, se conoce como la segunda ley, fuerza es igual a masa por la aceleración. Es la misma que está atrás, solamente que está despejada en la aceleración. ¿Sí? Despejando aceleración. Donde F, ¿qué es? Es una fuerza. ¿Qué se expresa en newtons? M es la masa se expresa en kilogramos o en gramos. Y la A es una aceleración. La aceleración es la derivada de la velocidad y se expresa en metros por segundo cuadrado. Entonces, al despejar la magnitud de la fuerza, se puede comprender el mejor significado de Newton como una unidad de fuerza en el sistema internacional, ¿sí? Aquí es importante recordar el análisis dimensional, ¿sí? Un Newton es una unidad de medida, así como existen los kilogramos, existen los kilómetros, existen los metros por segundo, que es la unidad de velocidad. Existe, por ejemplo, los grados centígrados, los grados Celsius, es lo mismo, ¿sí? Es la unidad de medida de un parámetro. En este caso, los newton está midiendo pues esa fuerza. Y se expresa así, la equivalencia de un newton va a ser igual siempre a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, ¿sí? Esto es entonces una unidad de medida. El newton es una unidad de medida y su equivalencia es igual a esto. Listo, entonces vamos a pasar ahorita, vamos a ver unos conceptos para ampliar. La tercera ley de Newton dice, según la tercera, no, esperen muchachos, mis queridos aprendices, es lo que quería mostrarles, ¿sí? Quería mostrarles entonces ejemplos de la aplicación de la segunda ley de Newton. Entonces, el carrito vacío se va a acelerar fácilmente, el carrito lleno cuesta más trabajo para acelerarlo, ¿sí? Entonces, recuerden que la relación entre fuerza y masa puede ser inversamente proporcional. Estas dos personas pueden imprimirle la misma fuerza, pero ¿cuál se va a desplazar más rápido? El carrito que está vacío, ¿sí? Porque su masa es más pequeña. Mientras que el carro que está lleno, tiene mucho peso, pues va a poner un poco más de resistencia al moverse después de la fuerza que se le está aplicando al carrito para que lo podamos poner en movimiento. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hablar de la tercera ley del movimiento de Newton. ¿Qué habla la tercera ley? La tercera ley habla sobre que toda acción provoca una reacción. Esta es la ley de la acción y reacción, ¿se acuerdan? Entonces, toda acción provoca una reacción igual y en sentido opuesto. Esto puede explicar en muchas observaciones. Tomemos un cohete, por ejemplo. Dice, un cohete tiene una fuerza a través de una reacción química que empuja hacia abajo a la Tierra. Esto da como resultado la reacción opuesta de mover el cohete hacia arriba. Otro ejemplo es una pelota que está rebotando. Cuando es empujada hacia el suelo, rebota hacia arriba con una reacción igual o opuesta, ¿sí?
Entonces vamos a ver acá como unos elementos complementarios a la sesión. Listo. Vamos a hablar un poquito sobre la tercera ley de Newton. Entonces, la tercera ley de Newton también se llama la ley de la acción y reacción, como lo mencioné anteriormente. Es una de las leyes, es una ley de las interacciones que se pueden enunciar así. A toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud que esté actuando sobre ella y en la misma dirección, pero en un sentido contrario. O bien, en otras palabras, cuando un objeto A ejerce una fuerza sobre un objeto B, este reacciona sobre A ejerciendo una fuerza de la misma intensidad y dirección, pero en un sentido contrario, ¿sí? Veamos algunos ejemplos. La Tierra atrae a una persona hacia abajo, ¿sí? O sea, el peso de la persona, pero la persona por reacción también atrae a la Tierra hacia arriba por una fuerza igual o contraria. Otro ejemplo, al patear una pelota de fútbol, es una acción, se ejerce una fuerza sobre ella que la impulsa. Ejerce otra fuerza de reacción, en la misma intensidad, en la misma dirección, pero en sentido contrario, lo que se manifiesta por el efecto de la patada que produce el pie. Entonces, el movimiento, este caso de la pelota también la podríamos aplicar como la tercera ley de Newton. Otro ejemplo, al caminar debido a la fuerza de fricción entre nuestros zapatos y el suelo en un sentido de acción y el suelo a su vez nos impulsa en otro sentido, que es la reacción, ¿sí? Bueno, acá también tenemos un ejemplo de los imanes. Entonces, por ejemplo, dice, un imán atrae a un clavo, esta es una acción, esa es la fuerza, el imán está atrayendo una fuerza sobre el clavo, pero el clavo también atrae al imán, es una reacción con la misma intensidad y dirección, pero en un sentido contrario. Acá tenemos el caso del cohete, que también estábamos hablando hace rato. ¿Listo? Ahora vamos a ver, bueno, unos ejemplos. Este video me gusta, que es de Faber Burgos, ¿sí? Les voy a compartir acá en el grupo el link. Es un video súper cortico, sencillo. Yo quiero que ustedes lo rueden en este momento desde sus PCs o desde sus celulares. Yo lo pongo a rodar aquí para recordar entonces un momentito porque aquí para recordar la ley que estábamos. No, esto no es. Ay, se me fue para otro lado. Listo, entonces tenemos un segundito, verifico acá. Bueno, aquí, a ver si lo que les estoy compartiendo sí es. No, 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 no. Listo, ahí está. Entonces vamos a poner a rodar el video y ojalá ustedes lo puedan hacer también en sus computadores. Entonces acá él nos está explicando como todos los elementos que se tienen. Bueno, listo. ¿Pudieron observar el video? Bueno, de pronto también lo vieron directamente en el grupo. En el grupo.
Listo, por ahí escuché a alguien entrecortado, pero sí la escuché. Bueno, hay otro video que me gustaría que lo vean. Esperen un segundo, hago aquí un movimiento para poder cargar la página. Para poder cargar la página que quiero que vean directamente. Ah, sí, entonces, miren. Estoy aquí cuadrando el video que quiero que puedan observar, porque este video, eh, pues, evidentemente hace parte de una evidencia muy similar a la que ustedes tienen que construir en esta competencia, como que estamos desarrollando. Fíjense el segundo link que les estoy compartiendo, ¿sí? Vamos a otra vez a compartir pantalla. Completa la pantalla. ¿Listo? Observen, por favor, vamos a poner a rodar este siguiente video. Es un poquito más largo. ¿Dónde está? Acá está. Mire, entonces empieza con una presentación. Esto también hace parte de la construcción de una evidencia que se hizo en un momento dado para otra formación tecnológica, pero tiene que ver precisamente con el mismo ejercicio que estamos haciendo el día de hoy. Entonces escuchemos lo que hace el señor y me gustaría que ya ustedes con eso puedan tomar muchos elementos para decir, listo, ya entiendo cómo voy a hacer mi ejercicio, y lo hago y ya, y lo subo. Lo subo ya sea compartiéndome el video, ya sea compartiéndome el link, ¿listo? Entonces, empieza a rodar y si lo pueden hacer ustedes desde sus PCs, pues mucho mejor para que tengan audio, porque aquí no tienen audio. Observen las imágenes, los textos, ¿sí? Recuerden que es información original. Y sale el aprendiz, donde se está presentando, a qué formación pertenece, y está indicando cuál es el objetivo del video, que dice que está relacionado con la transversal de ciencias naturales y tiene que presentar un video, las leyes. Entonces, él está diciendo que va a explicar la tercera ley de Newton. Entonces, él da un concepto, él está en este momento dando un concepto de qué es, poner subtítulos. Bueno, ahí les voy a poner subtítulos para que puedan entender. Listo, entonces fíjense que es un escenario real, el de sus casas, está reconociendo como todos los materiales que va a utilizar para poder hacer su experimento. Es parecido al de Faber-Burgos. Entonces la canica, tijeras, una bomba y una tacita. Pero entonces fíjese todos los elementos que él tiene en cuenta, prepara el guión, ¿sí? Entonces es importante que ustedes tengan muy presente este video para que copien y generen una actividad mucho más creativa que esta. Entonces, el juicioso, bueno, él decide hacer como todo el proceso frente a cámaras. Ya ustedes verán también cómo pueden editar su video. Recuerden que el tiempo, tienen que tener en cuenta el tiempo, que no sea mayor a 7 minutos. Y ojalá con unos 3 minutos sería también suficiente. 3 minutos es bastante tiempo para poder explicar un tema de la cámara. Instructora, yo ya envié esa evidencia. Ok, ¿cuándo la enviaste? Porque yo revisé hace 2 días. No sé si la enviaste ayer. Sí. ¿Sí? Antier ¿La enviaste ayer? en la noche, instructora. Sí, ¿Señora? señora. Sí, antier en la Vale. noche la envié. Ah, ok, sí, porque yo antes de ayer la revisé, pero en la tarde. Entonces debe ser que la hiciste posterior. Listo.
Ahí, ahí están ustedes viendo los subtítulos del video. Él repite el ejercicio. Aquí hasta viendo como la contextualización. Listo. Aquí está haciendo la actualización. Listo. Entonces, quería que ustedes vieran este video para que se familiarizaran frente a qué es lo que hay que desarrollar en en este momento de la competencia, ¿sí? Bueno, revisemos también un poquito más, de pronto vemos un pequeño adelanto de lo que sería la siguiente actividad. La siguiente actividad hace parte de la siguiente actividad que se llama describir las manifestaciones de energía explicando las variables que intervienen según el contexto social y productivo. Entonces, ustedes acá van a elaborar un informe de laboratorio, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hay que hacer realmente? Entonces, igual dice, la importancia de la conservación de energía de un sistema permite hacer de manera eficiente el uso y aprovechamiento de esta, acudiendo a soluciones y alternativas creativas que ayudan a reducir el impacto en el medio ambiente, contando con recursos energéticos por un mayor tiempo. La energía de un sistema puede cambiar de forma, pero si la energía se conserva, debe seguir siendo la misma. Es probable que se encuentren sistemas que contienen energía cinética, potencial gravitacional, potencial elástica, térmica, ¿sí? En los documentos del programa ustedes encuentran un anexo donde van a encontrar como la guía para construir este informe de laboratorio, ¿sí? Bueno, dice, debe efectuar unos cálculos, unos análisis y se recomienda tener en cuenta los siguientes elementos. Entonces, dice, investigue los tipos de energía, parámetros, variables, realice un cuadro comparativo de las energías que existen, las que es la energía cinética, la potencial, la eléctrica, la térmica, la eólica, solar, entre otras que usted pueda reconocer. Menciona cómo se transforman estas energías, hacer un listado de los parámetros físicos, seleccionar 3 parámetros del listado anterior para realizar los análisis, seleccionar materiales, elementos o aparatos de acuerdo con el análisis que se va a realizar, realizar un diagrama, registrar un diagrama de recomendaciones para este análisis que hace parte como el alistamiento, seleccionar los materiales y los insumos, realizar mediante una lista de chequeo el alistamiento de los materiales, realizar el ajuste del instrumento y los equipos que va a utilizar, realizar al menos 3 pruebas para tomar fotos como evidencia, desarrollar un procedimiento de análisis, hacer un formato para registrar la información y tener unas conclusiones, ¿sí? Importante siempre que ustedes cuando entren a la plataforma pues puedan identificar los instrumentos evaluativos, ¿sí? Bueno, en este momento me sacó, pero bueno, yo tengo acá ya a la mano los instrumentos evaluativos que tienen que ver. ¿Alguien quiere hacer Instructora, alguna pregunta? el informe laboratorio también yo lo envié para que usted lo revise, me haga el favor y me diga si me quedó bien o qué debo hacer.
y estoy en la cuarta actividad. Ok, sí, señora. Todos esos los enviaste hace poco, ¿cierto? Antenoche. Sí, señora. Ok, sí, porque es que de acuerdo a la reducción no había visto avances, solamente en la primera. Bueno, entonces un segundito acá. Listo, anexo del informe de laboratorio. Acá está. Entonces acá nuevamente nos dan los pasos a seguir para presentar un informe. Acá hay un ejemplo de una práctica que puedan hacer de laboratorio, teniendo una rampa, un carrito de juguete, para hacer tener a la mano un cronómetro, una balanza, una gramera, una cinta métrica para identificar el desplazamiento, el cronómetro para saber cuál es el tiempo que tardó, la balanza y la gramera para conocer el peso del objeto y poder realizar los cálculos correspondientes. ¿Listo? Bueno, entonces serían los elementos para poder desarrollar el informe y los elementos para poder desarrollar el primer video expositivo también lo encontramos acá. Entonces, bueno, acá son elementos importantes que ustedes reconocen ya a la hora de construir videos, entonces identificar el propósito, tener claro como la información inicial, las secuencias de ver un texto, una imagen, sonidos, una duración, hablan de las características de los videos, pasos para elaborar un video, esto ya es como la parte más estructural, ¿sí? Cómo desarrollan la evidencia. Ya en la parte de fondo, la parte de fuerte, ya la podemos hacer con los elementos que estuvimos construyendo el día de hoy, con los videos de apoyo que estábamos viendo el día de hoy, ¿sí? Hay otro material que me parece muy interesante, muy bueno, es este, pero que no lo vamos a rodar porque es largo, es de 14 minutos. Aquí también explican muy bien desde un concepto también teórico, científico, las diferentes leyes de Newton, ¿sí? De qué manera estas se utilizan y también saber si son útiles, ¿sí? Si son útiles y todavía se manejan en la actualidad estas leyes, ¿sí? Entonces, yo les estoy compartiendo ya por el grupo, por el chat de la sesión de hoy, este video, el video se titula Las leyes de Newton y pues este es el autor. Quantum Fracture, ese es como el autor del video, ¿sí? Me pareció muy oportuno, muy útil para poder también como hacer un reconocimiento claro sobre las diferentes leyes de Newton. Otros videos que estuve viendo por acá que pueden servir también para poder hacer otros, para presentarles otras ideas para la del video expositivo, un coche donde pueda demostrar una de las tres leyes de Newton. ¿Listo? Bueno, vamos a detener esto. Listo, mis queridos aprendices. Entonces, estos elementos que les estoy compartiendo el día de hoy, los traigo a la reunión, los traigo a este momento de la sesión sincrónica para facilitarles y para traerles muchas ideas. Esas ideas sirven que ustedes fácilmente puedan entonces entender, comprender la temática que estamos viendo y de qué manera entonces podemos hacer un ejercicio sencillo demostrando una de las leyes, ¿sí? Entonces, la invitación es que ustedes saquen día a día el tiempo para poder desarrollar su actividad, construyan, preparen bien previamente la idea. Si quiere hacer el ejercicio con elementos reciclados, muchísimo mejor. Pero lo importante es que ustedes finalmente puedan como elaborar y desarrollar este documento que se requiere para este proceso formativo. ¿Listo? Preguntas, dudas. No, nada, profe, muchas gracias, sí, se entendió claramente. Listo, Jorge, gracias. Pero bueno, otra persona, otro aprendiz que tenga alguna preguntita, alguna duda. Bueno, hablemos mientras van allí como organizando las ideas, como recordarles cuáles son los momentos de las sesiones sincrónicas.
Entonces, la siguiente semana, mis queridos aprendices, no creo que el instructor les ha hablado un poquito. Un segundo, por favor. Sí, señora, que la otra semana no hay reuniones porque ustedes, los instructores, van a un evento, no sé, algo así. Sí, sí, señora. Entonces, la siguiente semana es una semana donde vamos a nosotros a estar dedicados a otra actividad. Entonces, de todas formas, las actividades van a estar abiertas. De pronto ustedes no van a poder encontrar que a los 2 días o al otro día el instructor ya los va a estar evaluando, retroalimentando, sino que ahí tocaría que esperen un momentico de tiempo para que ya la siguiente semana, que sería la semana déjenme ver calendario, la semana del 21 sería para retomar entonces las sesiones. Nosotros recuerden que estamos trabajando hasta el día 29. De todas formas, pues las sesiones, las evidencias quedan allí. Preferiblemente carguen sus actividades antes del cierre digamos, del tiempo que yo estoy programada, para que ustedes de pronto no vayan a tener más adelante eh, tropiezos o, ¿sí? Eso. También pues quiero expresarles que si tienen alguna situación, alguna dificultad, no duden en escribirme, no duden en llamarme, comunicarse conmigo directamente al WhatsApp, que yo los pueda estar atendiendo. Hace poco un aprendiz me escribió, me hizo algunas preguntas, súper bien, hablamos y digamos que es invitarlos a que no dejen a un lado este proceso que les va a servir muchísimo para más adelante, ¿sí? Todos esos mensajes que les pongo motivacionales tienen una razón de ser, que ustedes saquen adelante este proceso formativo porque les va a servir mucho para su desempeño laboral, para mejorar también la hoja de vida, para que pueda tener mayor, eh, digamos que pueda ser evaluada muchísimo mejor. Entonces, pues todos esos elementos se tienen en cuenta a la hora de la formación profesional integral de manera virtual. Listo, queridos aprendices. ¿Alguna otra pregunta, duda? Bueno, muchísimas gracias, Laura, también por allí que nos está dejando un mensajito. Eh, ya lo leí, gracias, Laura. Sí, cualquier cosa, pues aquí yo tengo el chat activo para poder leerlos o poder atender alguna situación, alguna necesidad. Bueno, mis queridos aprendices, si no tenemos preguntas, entonces podemos ir dando por terminada y concluida la sesión del día de hoy. Por lo pronto voy a detener la grabación para, digamos, para que ya pueda proceder yo mañana a más tardar, subirles la grabación y los demás compañeros que no pudieron conectarse el día de hoy puedan escuchar y observar un poco lo que tratamos y explicamos el día de hoy. La siguiente sesión sincrónica sería para el día 25, ¿listo? Para el día 25. Eso cae un viernes. De todas formas, si se puede adelantar, mejor. Si se pudiese adelantar, yo voy a revisar los tiempos que tengo para que digamos que no les quede tan encima las últimas evidencias. Recuerden que no borren las evidencias que van a construyendo en esta sesión porque ahí al final hay una evidencia que habla de una bitácora. En la bitácora ustedes tienen que hacer como la relatoría de lo que hicieron en las actividades y en las evidencias anteriores. Entonces, tengan esos elementos ahí muy a la mano para que les quede más fácil poder construir esa última parte, la de la bitácora. Bueno, muchísimas gracias entonces. Les deseo a todos que tengan una feliz noche. Muchas gracias a todos por escucharnos y participar en la sesión del día de hoy.